Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Soy el Arcángel Miguel. Bueno, hoy no voy a extenderme demasiado. Solo quiero explicar, brevemente, el regalo que te has ganado. Primero, ¿cuál es el propósito de este regalo? El Laybook te hizo transmutar mucho de lo que llevas durante muchas vidas que has tenido, lecciones ya aprendidas, pero sentimientos que todavía estaban arraigados en sus almas y que necesitaban ser limpiados, ya que su conciencia humana de esta vida no tiene nada que ver con lo que sucedió en ese entonces. Así que el primer paso fue el Lightning Walk. Muchos de ustedes no tienen idea del cambio que ha habido en sus almas. Incluso puedes pensar que nada ha cambiado, que todo sigue igual antes, continúa para esta conciencia humana que está ahí, no para sus almas. Sus almas están libres de ese caminar del pasado. Hoy solo estás lidiando con el caminar de esta encarnación. Y como dije en su momento, no dejes de caminar en los rayos, porque sigues creando nuevos problemas, y el caminar por los rayos hace que, poco a poco, evoluciones y comiences a ver más cosas para transmutarse. Cerrando este tema quiero decir lo siguiente: quien esté haciendo la caminata de los rayos no puede parar, tendrás que terminar antes de comenzar el nuevo regalo. Quien esté haciendo las 3 caminatas, si está en la primera o segunda, tendrá que completar las 3 rondas de rayos. Mis hermanos, estoy tratando de ser lo más claro posible. Quien esté haciendo por primera vez el Laybook, en el que ordené que se hicieran 3 vueltas, terminará las 3 vueltas. No es para detenerse a hacer las iniciaciones. Tendrás que completar las 3 vueltas. Muy bien. Quien ya ha hecho las 3 vueltas y está caminando a través de los rayos, solo como complemento, cuando llegue al rayo violeta, puede detenerse y comenzar las iniciaciones. Aquellos que no han hecho la caminata de los rayos pueden hacer las iniciaciones, no hay problema. Espero haber sido muy claro. Así que continuando, la caminata, como ya he explicado, fue para la transmutación del pasado de tu alma, y muchas cosas que estás en el presente también. Muchos tenían alivio de muchos sentimientos que estaban experimentando. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el significado de las iniciaciones en cada rayo? Sabiduría. El significado es solo para que tengas la sabiduría de todo lo que existe en esos templos. No esperéis que el mero hecho de ser iniciados, todo un conjunto de conocimiento pleno y completo, se implante en vuestras mentes. No, no es así. Digamos que en esta iniciación recibirás una gama de conocimientos, además de una gama de conocimientos para ti, para que puedas mantenerte firme y equilibrado. El objetivo aquí al final de las 7 iniciaciones es que cuando tengas un problema que resolver, sepas correctamente qué rayo ir al templo nuevamente. Esta es la idea, y puedes usar estas herramientas como apoyo y ayuda. Para cualquiera que haya leído todo el material, como dijo el Muria, no está garantizado que todos ustedes serán iniciados. Sí. ¿Cuáles son los criterios para que suceda o no suceda? El caminar de cada uno de ustedes. Sería muy divertido venir alguien ahora, sin tener ningún tratamiento, sin tener ningún cambio, y queriendo hacer iniciación y volverse poderoso. Esa no es la idea. La idea es empoderar a aquellos que merecen el poder. Entonces, ¿cómo sabes si se inició o no? La gran mayoría de ustedes no ve nada. Su tercer ojo, de la gran mayoría, aún no está completamente abierto, los velos no fueron quitados. Así que garantizo, mi palabra y la de todos los maestros que participan en este proceso, que el día de la iniciación verán algo, para estar seguros de que realmente han sido iniciados. No esperes ver toda la escena, pero verás algo que te dirá, aquí fuiste iniciado. Muy bien. ¿Quién no ha sido iniciado puede hacer el resto? Enlatar. Porque incluso sin que la iniciación se haya completado, el mero hecho de que hayan sido preparados y pasados a través de los rayos,
ya será de gran valor para todos ustedes. Eso no está en el documento, así que vine aquí hoy para guiarlos. Lo importante, si llegas allí el día de la iniciación y no eres iniciado, es que no te juzgues a ti mismo, que no estés triste, que no te sientes indigno, no es eso. El objetivo aquí es tratarlos y elevarlos a todos. Entonces el paso por los 49 días traerá beneficios, ya sea que esté iniciado o no. Para aquellos que puedan ser iniciados, esto sí, tendrá muchas más armas en la mano para prepararse. Detalle importante, no fui iniciado. Repetiré, no, porque no servirá. O más tarde puedo repetir. No. No hay tiempo. Este paseo por los días de iniciación no es el Day Walk, que comienza y termina en 7 días, aquí son 49, casi 2 meses. No hay tiempo para que sigas repitiendo todo una y otra vez. Luego harás una vez cada rayo de iniciación. La meditación introductoria que puse fueron solo instrucciones. Tienes que hacer la meditación diaria, del primer al 6º día, con la vela encendida, el vaso con el agua. Luego te sentarás, encenderás la vela, llenarás el vaso con agua y meditarás en la meditación diaria, del primer al 6º día. En el 7º día lo mismo, encenderán la vela, pondrán el vaso y harán la meditación de iniciación. La meditación ha terminado, toma el agua. El proceso es individual. No es para darle esta agua a nadie. Quien quiera hacer todo el proceso. Ahora no está garantizado ningún tipo de beneficio para aquellos que nunca han hecho nada y simplemente comenzarán la iniciación. Muy bien. La vela, terminada la meditación, la puedes poner en el fregadero de la cocina para que tengas seguridad que esa vela si cae no te traiga ningún tipo de problema. La vela no se pega a nada. La vela tiene que ser encendida simplemente colocada encima de la superficie, nunca pegada. El miedo que tienes a que la vela se caiga hace que pierdas todo el proceso, porque no pegas la vela. Hay una energía que fluirá de la vela a Gaia y al universo. Cuando pegas la vela, la energía no fluye. Así que no pegues la vela, se mantendrá de pie mientras estás haciendo la meditación. Terminado, tome la vela y póngala en el fregadero de la cocina. Está bien, no habrá peligro para nadie. Si la vela hizo lodo, tome ese lodo y tírelo a la basura. Si la vela no hizo lodo, no hay problema, no significa nada. Lo importante es que hiciste toda la meditación bajo ese elemento. ¿Qué hace el elemento fuego? Quema, destruye, y el objetivo aquí es quemar, destruir, todo lo que todavía causa desequilibrio en ti. Un punto interesante a destacar, quien no está de acuerdo en encender una vela, no lo haga, porque todo el proceso está montado encima de lo que hablamos. Si cambias algo, el proceso no funcionará. Así que si crees que encender una vela está mal, entonces no hagas nada. Simplemente no serás iniciado en ningún radio. Todo lo que haces tiene que ser hecho desde el corazón. Enciende la vela, contrariamente a lo que crees, nada funcionará, estarás perdiendo el tiempo. Así que no lo hagas. Otro punto, cada rayo es de 7 días. He terminado un rayo, ¿necesito comenzar el otro al día siguiente? No, empieza cuando quieras, no hay problema. Estoy en un radio, fallé un día, comience todo de nuevo desde ese rayo. Así que si hiciste el primer rayo, ya está, hizo el segundo, terminado, está en el tercero, falló un día, solo vas a repetir el tercero. Lo que ya has comenzado no tiene que repetirse. No puede fallar un día. Muy bien. Otro punto, no es para hacer el sábado y el domingo. Entonces comenzarás cualquier día de la semana, pero no podrás hacer nada sábado y domingo. Creo que todo está muy claro. Ya no hay razón para tener dudas o preguntar nada. Lea el documento cuidadosamente. Escuche este video cuidadosamente
y no hay que pedir nada más. Lees, o mejor dicho, miras el documento y no lees, luego siguen preguntando todo lo que está escrito allí. No sirve de nada, siempre tengo que decirlo aquí. Deja de preguntar a los demás sobre las cosas que están escritas frente a ti. El documento está ahí. Estoy aquí explicando de nuevo lo que hay que hacer. ¿Por qué preguntar? No hay nada que pedir. El documento contiene hasta el rayo azul. No, ella no olvidó los otros rayos. Quien haya leído el documento, está escrito allí que cada rayo será liberado cada 7 días. ¿Dónde está eso difícil de entender? Así que esta semana va a lanzar el rayo amarillo, la otra semana el rayo rosa, y así sucesivamente. Cada semana se lanzarán 2 meditaciones. Puede ser que cada maestro quiera dar un mensaje, se juntará, pero lo que hay que hacer son solo las meditaciones, la diaria, y en el 7º día la de la iniciación. ¿Es difícil entender eso también? Así que lo explicaré de nuevo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y 6º día, meditación diaria, vela y vidrio. 7º día, meditación de iniciación, vela y cristal. Ya no puedes tener dudas. Todo lo que dije aquí está escrito en el documento, pero lo lees y no sé qué pasa, no lo entiendes. Entonces, ¿qué he estado diciendo? Deja de preguntarle a tu vecino. Busquen las cosas por ustedes mismos. Incluso quien viene ahora, detengan esta manía de pedirse todo el uno al otro. Si tienes alguna duda sobre algo, pregúntanos. Aprende a hablar con nosotros, porque mañana, si ya no puedes hablar con nadie, ¿qué harás? Correrán por la calle preguntando quién puede responderte. ¿Es eso correcto? Incluso quien viene ahora, hay duda, pregunta a los seres de luz que están a tu alrededor, cualquiera, y cualquiera te dará la respuesta. Solo tienes que creerlo. Ahora no sigas preguntando lo que se dice y escribe, porque sabes lo que parece. Que estás en la red. O, me voy a quedar aquí en la red. No voy a leer nada. Me dice lo que tienes que hacer, lo que hago después. Así es como suena, que ni siquiera quieres molestarte en leer, quieres que el otro te lo explique. Sigan así. Continuar en la red balanceándose pidiendo todo el uno para el otro, guardar, y allí delante te arrepentirás, porque no tendrás a nadie que te ayude, y habrás hecho ¿qué? Nada, porque todo lo que piden el uno para el otro. Así que mis hermanos, nadie aquí es un niño. Tienes que aprender a tomar un documento y leerlo con el corazón, porque al leerlo con el corazón entiendes, pero lees de todos modos. O, leeré de todos modos, siempre tendré a alguien a quien pueda preguntar. Sinceramente, quería que cuando alguno de ustedes preguntara algo que está en el documento, nadie respondiera, eso es lo que quería. Desafortunadamente siempre hay uno que responde, que tiene pluma, luego responde. Tú también que tienes pluma, no pienses que estás haciendo el bien del otro, no lo eres. Solo lo estás alentando a permanecer en la red, a no hacer nada. Porque la próxima vez te preguntará directamente por qué respondes. Así que lo que realmente quería es que ninguno de ustedes respondiera, dejar la pregunta en el aire, entonces uno entenderá que uno tiene que ser guiado por sus propias piernas, no por otros. Cualquiera que haya estado escuchando mis videos de nuevo ha visto que esto está siendo demasiado repetitivo. ¿Cuántas veces he dicho esto, que no es para pedir nada al otro? ¿Cuántas veces? ¿Quieres todo fácil, en la mano? Tener el trabajo de investigar, buscar, comprender, no, es más fácil preguntarse el uno al otro. Así que sigue así, hazlo. Sigan así. Más adelante, vas a recordar mis palabras, y entonces sabes lo que va a pasar. Llorarás mucho, porque no tendrás a nadie que te ayude y no has creado esa facilidad para hablar con los seres de luz que están a tu alrededor. Nunca los llamaste, nunca les pediste ayuda,
entonces estarás solo, porque siempre dependía del otro. Así que mis hermanos, piensen en ello, pero piensen mucho en ello. ¿Y tú qué respondes? También piénsalo, porque crees que estás ayudando, no lo estás, solo estás colaborando para que ese hermano o hermana continúe en la red. Así que también piensa en querer ser siempre los buenos. Oh, pobrecito. Responderé. Endoso. Así que sigue pensando así también. Hazlo. Hay casos y casos. Hay personas que no leen porque no saben leer. Eso es diferente. Entonces esta persona puede pedir ayuda para que alguien pueda leerle el documento. Absolutamente. Hay quienes tienen dificultades para ver, también pueden pedir ayuda. Pero hay una razón real allí. Ahora no los que saben leer y los que no leen con corazón. Así que aquí hay otra explicación, porque la gran mayoría debería comenzar hoy, así que hay una explicación de lo que tienes que hacer. Los colores de las velas también se señalan en el documento. No es el color que quieres, es el color que está en el documento. Luego lees amarillo y entiendes el amarillo dorado. ¿El documento fue escrito de amarillo dorado? Entonces uno pregunta, ¿puedo hacerlo con Golden Candle? Fue escrito el documento Golden. El amarillo es amarillo, el oro es oro. Azul claro, ¿de qué color es? Aquí viene uno y pregunta, ¿puedo hacerlo con una vela azul oscuro? Eso es lo que, es una broma. ¿Es una broma? Porque no es gracioso. Entonces te quejas de que regaño. ¿Tengo o no tengo ninguna razón para regañar? Estás bromeando con mis hermanos. Estás jugando con cosas muy serias. Cada uno de estos tiene un sentimiento allí y sería bueno que analizaras qué sentimiento hay detrás de estas pequeñas preguntas que no tienen el más mínimo sentido. ¿Cuál es la sensación que hay? Piénsalo, respeta el proceso en su conjunto. Esto no es una broma. Y algo más, donde vives no hay velas de colores. Qué pena. No harás el proceso. Repetiré algo que ya les dije aquí hace mucho tiempo, todo lo que hago siempre tiene motivos ocultos. Así que estoy diciendo, las velas tienen que ser del color que están en el documento. ¿No hay velas de colores? ¿No es así? ¿No puedo hacerlo con blanco? ¿Qué dije? Y no es una vela de un día, una vela de 2, una vela de 7, una vela pequeña, una vela mediana, una vela gorda, una vela magra, es una vela normal. No vengas con ternuras. Respeta lo que se está haciendo por ti. Cuando quieres mucho una cosa, vas al fin del mundo para conseguirla. Viajas, le pides ayuda a tu vecino, encuentras una manera. Pero cuando se trata de un procedimiento espiritual, siempre quieres una manera, porque no quieres tener trabajo, ¿verdad? O voy a tener que ir lejos y allá para comprar. O no, voy a hacerlo con blanco. Fol no va a hacer ningún bien. ¿Alguna vez has oído hablar de una cosa llamada reglas? Las reglas deben seguirse, no eludirse. Así que fíjate en la sensación que también hay allí. Cuando quieres mucho algo, obtienes la solución. Ah, pero vivo en medio del bosque. Muy bien. ¿Vives en medio del monte, no comes bien? ¿Nunca sales a comprar comida? ¿No vives allí todo el tiempo? ¿Nunca vas a ninguna parte a comprar nada? Interesante. Muy interesante. Eso se dice. Todo tiene que ser como está en el documento, cualquier cosa diferente no lo hagas, porque no contará. Recuerden que veo a cada uno de ustedes. ¿Vas a querer engañarme? Pruébalo, porque será gracioso que quieras engañarme. Todo tiene un propósito. Nada se hace sin propósito. O sigues lo que se dice o no lo haces. Así de simple. No. No creo que haya más que decir. Acepta este regalo con mucho amor en tu corazón, con mucha luz,
y serás iniciado. Ahora hazlo por el bien de hacer, hazlo sin fe, hazlo sin gratitud, y nada sucederá. Soy el Arcángel Miguel. E incluso para aquellos que hoy están vestidos de corderos, pero que son lobos, solo les digo una cosa: estoy viendo a cada uno de ustedes. ¿O crees que estoy en la hamaca balanceándome y tomando una brisa? Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.